Quinta parte, resumen del libro de Josué. Bien, durante esta serie de predicaciones del libro de Josué hemos estado viendo constantemente un sorprendente equilibrio que hemos mencionado en este sermón también, entre la soberanía de Dios por una parte y la responsabilidad de Dios, y la responsabilidad del hombre por otra, obedeciéndole a Dios. Este equilibrio entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Así pues, el desafío de nuestra vida consiste en confiar en su fidelidad, obedeciendo a su palabra y no intentar resolver nuestros asuntos a nuestra manera. ¿Entendéis? Otra vez, el resumen de nuestra vida cristiana se podría decir que es confiar en la fidelidad de Dios, obedeciendo a esa fidelidad, o sea, a su palabra, no intentando resolver nuestros asuntos a nuestra manera. ¿Recordáis cuando se estancó el pueblo de Dios en su avance de la conquista de la tierra? Cuando intentó resolver las dificultades a su manera sin tener en cuenta lo que Dios les había dicho que no tenían que hacer. Dios es fiable, como llevamos diciendo todo el sermón. Podemos confiar en su palabra. Avanzar en la conquista, en nuestro caso de la santidad, es confiar haciendo lo que Dios nos dice en su palabra. Él usa su palabra a través de su Espíritu Santo para avanzar el reino en tu vida y en este mundo. ¿Cómo comienza el libro de Josué? ¿Recordáis? Nunca se apartará de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y todo te saldrá bien. Josué nos ha enseñado que cuando buscó la voluntad de Dios y la obedeció, todo le salió bien. No puedes crecer en santidad sin la palabra a tu lado para que la guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. Pero la gracia de Dios siempre estuvo presente en su vida, porque incluso, y esto es muy importante, porque incluso cuando Josué desobedeció, el Señor le bendijo a él y a su pueblo. ¿Recordáis? Seguro que sí, la batalla de Ai y también la alianza que hicieron con los gabaonitas a pesar de la prohibición de Dios. Incluso en estos errores la gracia de Dios estaba operando. Tuvieron que pagar las consecuencias de la desobediencia, pero la soberanía de Dios no está limitada jamás por la infidelidad al pacto de sus siervos. Faltaría más. En ese caso Dios no sería Dios. Pero no te confundas, las consecuencias de la desobediencia Dios la mantiene. ¿Por qué las mantiene? Las mantiene para que te des cuenta que su palabra es verdad, la única verdad que te lleva a la bendición. La nación de Israel tuvo que aprender, muchos de nosotros aquí también. Esto tuvieron que aprenderlo nosotros también, depende de Él, no de tu propia opinión. Por eso deshazte de los ídolos. Así pues, el libro de Josué es el libro de la fidelidad de Dios y de la obediencia a esa fidelidad. Pero también es el libro de la llegada a la tierra de la libertad. Moisés, que representa la ley, sacó al pueblo de Egipto, pero lo dejó en el desierto. La ley te deja en el desierto. Josué, que es un tipo de Cristo, fue el que finalmente introdujo al pueblo en la tierra de la promesa. ¿Os dais cuenta? Pues la ley, nos dice Juan, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad, que es Jesucristo, ese regalo de Dios que ninguno merecemos. Dios quiere que vivas en esa verdad que es Él, a través de la gracia que Él te da. ¿Te das cuenta? Otra vez, Dios quiere que vivas en la verdad que es Él, pero no en tus fuerzas, sino a través de la gracia que te da Él. Siempre fue por gracia y por verdad. La gracia y la verdad nos salvó en el pasado, nos santifica en el presente y nos glorificará en el futuro. Gracias a Dios por esa gracia y por esa verdad que es Jesucristo. Gracias a Dios por enviarnos a aquel verbo que fue hecho carne, lleno de gracia y de verdad. Solo en Él podemos descansar. Descansemos pues en su gracia
y trabajemos en su verdad, que son las que tienen el poder para vencer. No fueron los carros que Israel no tenía, ni los ejércitos de Israel faltos en experiencia militar los que hicieron que triunfasen en las batallas contra sus enemigos. Vencieron cuando dependieron de su gracia y obedecieron a su verdad. En esto consiste todo el libro de Josué. En realidad este es el mensaje de toda la Biblia. Jesucristo lleno de gracia y de verdad. Termino. De las antiguas promesas que el Señor le aseguró a su pueblo y que vemos reflejadas en el libro de Génesis, no faltó ninguna palabra. Y es que no hay promesa de Dios que Él incumpla. Todas ellas se mantienen y por eso nosotros nos podemos mantener firmes en ellas. José gobernaba Egipto, pero no era de Egipto. Era de la tierra que Dios le había prometido a él y a su pueblo. Vemos como en el libro de Josué han llegado y están allí asentados disfrutando de la tierra que fluye leche y miel. Pero resulta que en este capítulo 24 estamos ante el final de una era y tanto él como Eleazar han muerto y están enterrados en una tumba. ¿Quedará también la obra de Dios enterrada como quedaron ellos? ¿Quedará Dios limitado por la muerte o la desobediencia de sus siervos? Por supuesto que no. Estas muertes solo nos muestran que Dios es soberano, que los líderes o a los líderes los pone y los quita a Él, pero que su obra continúa. De hecho, la siguiente generación ya está al mando y con el privilegio de haber visto con sus propios ojos los milagros que Dios había hecho para darles la tierra de la promesa. El libro de Josué termina en este capítulo 24 con una pregunta entre líneas. ¿Qué harán con todas esas promesas que han visto cumplidas? Días atrás habían respondido de manera contundente: serviremos al Señor. Tienen en sus manos, como nosotros tenemos hoy, la opción de decidir si siguen sirviendo al Señor o a los ídolos de sus padres o a los de los cananeos. Pero Dios no dejará de hacer su obra en su pueblo. ¿Qué haremos nosotros? ¿Qué harás tú? Porque en realidad Dios nos habla como pueblo, sí, pero también como individuos que han de tomar decisiones responsables. Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo y continúa cumpliendo su pacto. Su pacto es que te perdonará si le pides perdón, que estará con nosotros todos los días, que nos guardará del mal, que es Satanás, hasta el final, hacernos más cada día como Cristo y volver a por nosotros y llevarnos con Él para vivir eternamente y con gozo. Es de necios no responder a este pacto firmándolo como lo firmó Josué. Yo y mi casa serviremos al Señor. Es un compromiso muy fuerte, lo sé, pero este compromiso, si lo haces, te va a librar del doble ánimo. Así que, mi hermano, comprométete